pensar que este seminario es el número 7 y que el número 1, 2, 3 y 4 fue internacional, donde tuvimos visitas de distintos países para revisar, analizar, compartir qué estaban haciendo estudios generales en las distintas universidades de Latinoamérica como Lima, México, Ecuador también, Costa Rica. Entonces, los primeros 4 años fue exclusivamente ver lo que estaban haciendo los estudios generales en cada universidad extranjera. Y así hemos ido derivando, y de que esos primeros seminarios estuve a cargo, yo fui la responsable, y de ahí fuimos derivando a ciertos distintos temas que nos atañen como Departamento de Estudios Generales y de la formación humanista, que hoy en día, ¿cierto?, está un poco débil en muchas universidades, colegios, que lo estamos lamentablemente comprobando a diario. El tema este es la percepción de los estudiantes, nuevamente centrado en los estudiantes. Y como dice ahí, la educación en humanidades es fundamental para el desarrollo de las personas a través de la literatura, la filosofía, y entre otras las humanidades nos sirven para comprender el mundo de manera mejor y también a nosotros mismos. Esta educación en humanidades fomenta la empatía, la creatividad, la crítica. También es valiosa para desarrollar habilidades para la vida laboral y para la vida personal, que eso es muy importante. Es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa. Ahora, también tenemos que esta educación en humanidades fundamental para la formación integral de las personas, para una mejor comprensión del mundo y siempre incluyéndonos a nosotros mismos. La persona nos permite explorar también diferentes culturas, historia, formas de expresión artística, desarrollar una perspectiva más amplia y apreciar mucho la diversidad. Esta también es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa. La formación de los futuros ingenieros, donde ellos deben tomar decisiones en su trabajo, la formación humanista no puede estar no presente, requiere de una formación humanista. Y muchas de las decisiones que se han tomado, ¿cierto?, basado en un modelo económico, o también la ciencia, la tecnología, han relegado a un segundo plano la formación humanista en pos del desarrollo o la productividad de un país. Y ya lo hemos comprobado de que tenemos un planeta contaminado, calentado, donde han tomado decisiones, ¿cierto?, en base a la parte económica o ganancia o lucrar, y la parte humanista ha dejado estando de lado. Este artículo aborda la visión que tienen los estudiantes acerca de una formación humanista y a su futuro y su aporte al futuro profesional y personal de las carreras de ingeniería en la Universidad del Biobío, aquí en la sede de Concepción. Aquí el profesor Massa continuará con la presentación. No sé cómo se hace. Bueno, tal como lo dijo Jania, se ha relegado la formación humanista a cosas como decorativas para los estudiantes de ingeniería, ¿ya? No siempre se ve desde el punto de vista de lo que le va a aportar al estudiante la formación humanista. Entonces, la idea de darle énfasis a la formación humanista a los ingenieros es tener o fomentar un equilibrio entre la formación lógico-matemática y la formación humanista en torno a que todo lo que nosotros hacemos, todo, es para nosotros mismos. Entonces, ¿qué sentido tiene empezar a formar ingenieros que fomenten o trabajen para una mejor productividad de un modelo económico? Entonces digan, ¿a qué va a llevar eso? A lo que ya dijo la profesora, que no contribuye, digamos, al desarrollo
ni del planeta, ni de la ecología, ni de nosotros mismos. Entonces, finalmente, yo hice otro artículo antes que hablaba sobre que solo las humanidades finalmente nos van a salvar de la extinción. Porque si no ponemos por delante el factor humano que está por ahí, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿No quiere avanzar esto? Ahí sí, ¿ya? Este artículo se basa en entrevista, bueno, algunos le dicen entrevista, yo le llamo diario narrativo, ¿ya? Que he ido haciendo a través de los semestres a los estudiantes al final de haber tomado la asignatura que yo dicto, que se llama Televisión, Cultura y Nuevas Costumbres. Y hay un cuestionario que ellos tienen que responder de forma, no como responder sí o no a una pregunta, sino que narrar su experiencia con respecto a la asignatura y esa pregunta. Entonces, con base en esos diarios narrativos, se hizo un análisis con el programa Atlas T, en este caso la versión 25, ¿ya? Y que arrojó estas redes semánticas, y que esta es la primera, ¿ya? Que hay que mirarlo así, ¿no es cierto? Vertical y horizontal. Estas son las tres partes principales que se analizó en el artículo, ¿ya? Y que después dio estas otras áreas. Por un lado está la valoración de las humanidades, los factores condicionantes, que este no lo tomé mucho en cuenta para después hacer el artículo, porque no era propiamente tal de los alumnos, sino que tenía que ver también con el rol docente, que también estaba dentro de las preguntas que se le hacían a ellos. Entonces tomé la valoración de las humanidades y la valoración de la experiencia desde el punto de vista de los estudiantes de ingeniería, ¿ya? Entonces así dio estos tres factores arriba, y acá abajo, al lado izquierdo, dio los fundamentos teóricos de esto, la conciencia social, la ética y la formación personal. Entonces, en una segunda red semántica, analizamos estas dos dimensiones, que en este caso era la valoración en humanidades, que se dividió en tres cosas más, que eran los fundamentos teóricos de esto, donde los estudiantes veían ahí una apreciación de las humanidades como base del conocimiento, la multidisciplinariedad del pensamiento, superación de ideas preconcebidas, porque una de las cosas que decían los estudiantes era que ellos venían con ciertas ideas, pero cuando comenzaban a juntarse en grupos a discutir cosas, empezaban a cambiar a veces sus ideas preconcebidas que venían con este razonamiento lógico-matemático, pero al conversar de otras cosas, de otros temas, con otros estudiantes, porque también aquí habían algunos estudiantes que eran de arquitectura y también de trabajo social, veían otros puntos de vista y podían dialogar. Entonces, en ese sentido, fue interesante para ellos. La valoración del conocimiento por sí mismo, es decir, no valorar el conocimiento porque me va a servir para mi trabajo, sino que valorar el conocimiento por querer conocer más. Entonces, siempre les hablo yo de que a mí, cuando me eduqué en la universidad, los profesores me hablaban del espíritu universitario, de no quedarse con la clase, de seguir averiguando más. Eso es el universitario, ¿ya? Entonces, que ellos valoraran el conocimiento por sí mismos ya hablaba de que estaba cambiando su manera de pensar, de adquirir cosas de manera instrumental, ¿ya? También la valoración de las humanidades iba por desarrollar el pensamiento crítico, donde ellos hacían una reflexión, ¿ya?, de su entorno social, por ejemplo, tolerancia y respeto a la diversidad, que se conjuga también con los de arriba, se fijan, en las ideas preconcebidas, el cuestionamiento de ideologías dominantes. Los humanistas siempre nos estamos preguntando por qué, ¿ya? Siempre estamos diciendo por qué esto es así. Entonces, en ese sentido ellos cuestionaban ideologías, empatía y formación socioafectiva, más adelante la conexión entre el arte, la cultura y la sociedad, las humanidades como base ética y la ética versus el interés individual, ¿ya? Eso fue también interesante, que lo vimos en algunas clases, no como tema central, sino que el tema de la ética tocaba cosas. Había una entrevista que le hacían a un psicólogo de Harvard que muchos conocen, que es Howard Gardner, ¿no es cierto? Y ahí él hablaba de la ética y los estudiantes empezaban a preguntar eso desde el punto de vista personal, ¿ya? En torno a la ética personal también desarrolla habilidades blandas, las mal llamadas habilidades blandas, ¿no es cierto? Complemento a lo lógico racional, ¿se fijan? Entonces, todo esto de la valoración de las humanidades
iba por esto de complementar lo lógico racional. Y por último, en la tercera red que analizamos estaba en el impacto de la experiencia en ellos. Ya por un lado estaba la formación profesional, donde tenían relaciones laborales y competencia humanista transversal, donde los temas que se veían era la mejora en la comunicación profesional, desempeño ético en lo laboral, etc. Y también en las competencias humanistas, el desempeño con perspectiva humanista, que ese era uno de mis grandes intereses al inventar esta asignatura, que era darle esta otra mirada a los ingenieros y que es el del factor humano, ¿ya? Las relaciones interpersonales por el lado de la formación personal era la transferencia de conocimiento a la familia. Eso fue súper emotivo para mí porque esto venía a partir de la pandemia. Yo también, bueno, la asignatura ya lleva 10 años, pero en pandemia, como todos tuvimos que hacerla online, y un buen día estaba preparando, ¿no es cierto?, partir la clase y estaban los estudiantes conectándose y de repente escuché a una estudiante que conversaba. O sea, antes de partir la clase le pregunté si estaba con alguien más y me dijo, sí, me dijo, estoy con mi familia. Entonces, ¿y por qué le dije yo así? De repente soy impulsivo. Le dije, ¿y por qué está la familia? No, me dijo, porque les interesaron los temas y empezaron clase a clase a guardar ese horario para estar en la clase, porque los temas, como dice aquí, eran universales y podían discutirlo después en familia. Otros después en estas mismas, como digo, en estos mismos diarios narrativos, dicen que llevaron los temas a desarrollarlos en familia y en grupos de amigos. Entonces, en ese sentido fue muy emotiva esta parte para mí porque no me lo esperaba, ¿ya? Y por último, las habilidades emocionales, donde se desarrolla la empatía, mejora en las relaciones interpersonales y hay una conexión emocional con los temas. Alguna vez dijeron que la educación tiene que ser un impacto, pero también tiene que ser emocional. Entonces, porque uno cuando siente una relación o una conexión emocional con los temas, los averigua más a fondo. Entonces, porque sientes esa idea de esa cercanía. Entonces, es interesante. Por último, las conclusiones aquí, bueno, quise resumirlas en negrita, ¿ya? Donde esta formación para, en este caso, ingenieros, dice integral, afectiva y relacional, ¿no es cierto? La humanidad se caracteriza por ser eso, ¿ya? Los estudiantes se vinculan consigo mismos, con los otros y con el mundo, ¿ya? También hay un espacio formativo que amplía los márgenes del aprendizaje más allá del saber disciplinar, ¿ya? Y esto lleva a la vida cotidiana y en la configuración ética y emocional de las personas. Por último, dice, para mi gusto, ¿no es cierto?, creo que es un imperativo ético que los países y las políticas de educación se esfuercen por darles una formación humanista a todos los estudiantes, ¿ya? Con este principio básico de lo humano, el factor humano que llamo yo, ¿ya? Creo que sobre todo, como estamos en una universidad más bien técnica, el factor humano y la educación humanista debe tener un lugar importante porque los mismos estudiantes, que es la investigación de este artículo, reconocen que la formación humanista ha hecho algún cambio en ellos. Así que eso es lo que queríamos presentarle hoy en día. Muchas gracias.